Hola, ¿cómo están todos? Empezando hoy el capítulo 7 del texto de Berberian con el propósito de terminar el curso lo más pronto que podamos. Como siempre, el texto es importante porque trae muchos problemas. Los problemas no solamente sirven para reforzar el material que está en el libro, sino que introducen nuevos conceptos, nuevas ideas, y me parece que estudiar el libro sin ir a los problemas se pierde mucho del valor de este texto. Entonces, vamos hoy a hablar sobre valores y vectores propios y empezamos con una definición. Un vector X distinto de 0, X perteneciente a H, se denomina vector propio del operador T si solo si existe un mu perteneciente a los complejos, tal que se verifica la ecuación esta que tenemos acá. T de X igual a mu de X. El mu es importante, el mu es el valor propio asociado al vector X. A veces hacen las cosas distintas, se define valor propio, pero bueno, ya lo hice así, siguiendo de hecho el libro de Berberian. Este mu es único, porque si tenemos que t de x es igual a mu x y t de x también es igual a mu prima x, entonces necesariamente mu menos mu prima, igualando estas dos cosas y haciendo el álgebra, multiplicado por el vector x es igual a 0, y el vector x no es nulo. Eso es importante en la definición. Si el vector fuera nulo, cualquier mu que pongamos ahí serviría, pero el vector no es nulo, entonces necesariamente para que esta igualdad sea cierta, el mu tiene que ser igual a mu prima, es decir, que el valor propio asociado a un vector propio tiene que ser necesariamente único. No pueden haber varios valores propios asociados a un vector propio, pero sí puede ser que un valor propio tenga asociado un conjunto de vectores. De hecho, si vemos la ecuación esta, t de x menos mu de x, o vamos a ponerlo así primero, t de x igual a mu de x, esta ecuación, que es la ecuación que tenemos acá arriba, implica, ¿verdad?, que t menos mu de la identidad, pasando este señor para este lado, multiplicado por x, es igual a 0. Y eso implica, a su vez, que el núcleo de t menos mu i contiene a todos los vectores propios asociados a mu. Contiene todos los vectores propios. Claro, pudiese ser trivial, ¿verdad? Ese núcleo pudiese ser trivial. Es decir, que solamente el 0 esté ahí. Pero si no es trivial, va a contener a vectores propios y a todos los vectores propios asociados a mu. Al valor propio. Fíjense que cuando ustedes estudiaron álgebra lineal, aparecían estos vectores propios y valores propios, y eran importantes. ¿Por qué eran importantes? Bueno, porque servían para describir la acción de la matriz. Usualmente eran matrices, ¿verdad? De manera muy sencilla. Eran matrices además de un espacio Rn en el espacio Rn, o de Cn en el espacio Cn. Eran matrices que iban del mismo espacio
en el mismo, porque no tiene sentido esta ecuación, ¿verdad? T de x igual a mu de x en el caso de dimensión finita. Aquí lo estoy poniendo ya de h en h, pero en el caso de dimensión finita se espera que la dimensión de donde vive este vector sea la misma que donde vive este, y entonces el espacio de partida y el de llegada tienen que ser de la misma dimensión. Y entonces uno tenía una técnica, uno buscaba el polinomio asociado a la matriz, el polinomio creo que se llamaba característico. Las raíces de ese polinomio eran lo que se llamaban los valores propios. Entonces, y después uno usaba eso para ver si se podía diagonalizar o escribir la matriz de una manera más sencilla para poder ver su acción. Entonces, estos conceptos son importantes desde el estudio del álgebra lineal y van a ser nuestro objeto de estudio el día de hoy. Entonces, como siempre, vamos a, después de hablar de la idea de vector y valor propio, vamos a dar, como siempre, ejemplo, ¿verdad? Un concepto nuevo. Ejemplo. Bueno, un primer ejemplo. Si P de M es una proyección ortogonal sobre M, esto implica que 0 y 1 son valores propios. Claro, en el caso que M sea un subespacio que no sea todo el espacio o todo, o sea, si es todo el espacio, creo que el 0 no va a ser autovalor. O sea, vamos a suponer que M, ya lo voy a escribir, son valores propios. Voy a suponer que M es distinto al 0 y es distinto a todo el espacio H. ¿Por qué? Bueno, entonces sabemos que una proyección sobre M fija todos los elementos si X pertenece a M, ¿verdad? Tenemos esta relación y yo puedo poner un 1 acá multiplicando. Entonces ya tenemos que el vector X, si X es perteneciente a M y distinto de 0, va a ser un vector propio por nuestra definición y el autovalor asociado es este 1 que está acá. Pero si tomo ahora un X perteneciente a M perp, al ortogonal, entonces PM de ese X, vamos a llamarlo X', de ese X', si X' además lo voy a tomar distinto de 0, que se pueden tomar porque estamos suponiendo esta condición, entonces eso es igual a 0, al vector 0, que se puede escribir también como 0 por X'. Y entonces aquí tenemos que 0 es un autovalor también asociado, o el autovalor asociado al vector X' este que estoy tomando, que existe. Entonces, y se puede probar, no es difícil, que los 0 y 1 son los únicos valores propios de PM. Bueno, si yo tomo, vamos a suponer que X sea un vector propio y que P de X sea multiplicado por X distinto de 0, ese vector, ¿verdad? X se escribe como X1 más Y1, donde X1 pertenece a mi espacio M y Y1 pertenece a M perp. Esta escritura es única, como sabemos, entonces PM de X es igual, al aplicar P acá, sobrevive solamente X1, pero esto también es igual a, porque esto es un valor vector propio, a mu X.
Entonces tenemos que mu x igual a x1 y eso me indica que el vector x pertenece al espacio M en el caso de que sea mu distinto de 0. Después podemos ver qué pasa si mu es igual a 0, si mu es distinto de 0. Y bueno, eso va a implicar, de nuevo, si uno aplica de nuevo P acá, va a implicar que el mu al cuadrado va a ser igual a 1, y lo que va a implicar es que mu es más o menos 1, y después se puede descartar que mu sea menos 1. Y si mu es 0, significa que el vector es x1 es 0, entonces la proyección es 0, y eso indicaría que el vector está en el ortogonal, y haríamos algo similar y probaríamos el resultado. Entonces, los únicos valores propios de una proyección son el 0 y el 1. Vamos a ver otro ejemplo muy sencillo para que nos quepa acá. Está también en el Berberian. Si yo tomo lambda veces la identidad, ese operador, todos los vectores son no nulos, son vectores propios. Entonces todos los vectores son, si x es distinto de 0, eso implica que x es vector propio por la forma, porque es multiplicación por un escalar el operador. Vector propio. Y el único autovalor, y lambda es el único autovalor. Voy a hacer otro ejemplo un poco más interesante. Bueno, el de la proyección no creo que sea poco interesante, pero vamos a hacer otro ejemplo. Déjenme generar otra pizarra. Supongamos que tenemos una sucesión mu n perteneciente a los complejos para todo n. Disculpen acá, que casi no se ve que son los complejos. Para todo n, y n es igual a 1, 2, etcétera, etcétera. Y vamos a suponer que mu n pertenece a lo que llamábamos en la sucesión esta, pertenece a lo que llamábamos el espacio el infinito, que eran las sucesiones que eran acotadas. Entonces yo puedo definir, si tengo un espacio de Hilbert H, y supongamos que tenemos n una base ortonormal, es decir, el espacio es separable. Acuérdense que cuando tenemos unas bases o la base numerable, el espacio tiene que ser separable, ortonormal. Entonces yo puedo definir con los mu n, eso lo hemos hecho, el operador t que actúa sobre las sucesiones, ¿verdad? x1, x2, etcétera, mediante la multiplicación por las constantes estas, mu1, x1, mu2, x2, etcétera, etcétera, etcétera. Eso claramente es lineal, es acotado, porque la sucesión está infinito, y todos los e sub n son vectores propios y su autovalor, perdón, aquí autovalor, eso discúlpeme, a lo mejor varias veces voy a soltar la misma cosa, es su valor propio, es lo mismo. Entonces, como los dos términos se usan, y yo probablemente estoy más familiarizado con autovalor y autovector, a lo mejor estoy siguiendo la nomenclatura de Berberian, a lo mejor les voy a estar diciendo autovalor en vez de valor propio y autovector en vez de vector propio. Ya saben que tienen que usar ese diccionario para acá, y su autovalor o su valor propio es mu n. Eso se verifica
de la escritura esta que tenemos acá, y lo pueden hacer como un ejercicio. Entonces, bueno, ya tenemos varios ejemplos de vectores propios, valores propios. Déjenme pasar la página aquí del libro para ver qué es lo que continúa. Muy bien, entonces vamos a el teorema siguiente. Voy a escribirlo y vuelvo con ustedes en un momento. Muy bien, entonces tenemos este teorema. Nos dice que si sea mu, es lo que nos dice, sea mu un valor propio de t, entonces el módulo de mu está acotado por la norma de t. Si t es autoadjunto, es decir, t igual a t estrella, ese mu tiene que ser un número real, y si t es una isometría, ese mu tiene que tener módulo igual a 1. Entonces, bueno, vamos a ir probando las cosas. Sabemos que para probar 1 lo que tenemos que ver es que t de x en norma es igual, por definición de vector propio, supongamos que x es un vector propio, lo debió haber puesto asociado al valor mu. Entonces vamos a escribirlo sin flojera, porque claro, me puse a hacer el cálculo, que yo sé que es el cálculo que hay que hacer, pero sin escribir nada, ni quién es el t, ni quién es el... Entonces, bueno, entonces sea x distinto de 0, tal que existe, ¿verdad? Porque este mu es un valor propio, t de x es igual a mu de x. Entonces, ahora sí, esto implica que la norma de t de x es igual a la norma de mu de x, pero esto sabemos, es una propiedad básica, es la norma de t, o está acotado, menor o igual, disculpen, no que es igual, es la definición de transformación acotada por la norma de x. En particular, el módulo, esto lo podemos calcular como el módulo de mu multiplicado por la norma de x menor o igual que la norma de t por la norma de x. Y como sabemos que x es distinto de 0, podemos cancelar sin ningún problema estas normas acá, y me queda que el módulo de mu es menor o igual que la norma de t. Y es lo que queríamos demostrar. Ok, vamos a la relación 2, que es una relación importante. La primera también, es decir, la primera nos está diciendo que yo puedo imaginar en el plano complejo un cierto círculo de radio norma t, y todos los señores que sean valores propios viven dentro de ese círculo, ninguno se escapa, están ahí encerrados en ese círculo que define la norma de t, centrado en el origen de coordenadas del plano. El resultado 2, que también, como les digo, es importante, nos dice que para los autovalores, y se recuerdan ustedes que eso lo ve uno en álgebra lineal, si uno tiene una matriz, ¿verdad? Que esa matriz es simétrica en el sentido de que ella es igual a transponerla, conjugándola, necesariamente todos sus autovalores son reales. Entonces, vamos a ver eso en este contexto más abstracto, que sería la demostración de 2. Y bueno, ¿qué es lo que queremos ver? Que mu es real. Bueno, vamos a poner nuestra ecuación, t de x igual a mu de x, x vector propio, no lo voy a escribir esta vez. Lo que sí voy a poner es que x distinto de 0, no sé si se necesita o no, pero bueno, vamos a escribirlo. Entonces, bueno, vamos a hacer este cálculo. El cálculo que voy a hacer es t de x. Esto por un lado es mu x y es mu por la norma de x al cuadrado, que es un número estrictamente mayor que 0 porque el x es distinto de 0. Por otro lado, esto se podría haber calculado usando el adjunto, y me queda t estrella de x igual a x, porque t es autoadjunto, entonces esto es t de x y esto es x
de x, y esto es igual, este mu sale para afuera, pero sale como conjugado, recuerden, mu conjugado por norma de x al cuadrado. Bueno, pero entonces yo voy a tener esta relación acá, la voy a copiar acá, mu por norma de x al cuadrado igual a mu conjugado por norma de x al cuadrado. X es distinto de 0, la norma de x también, y el cuadrado también. Entonces me queda que mu es igual a mu conjugado. Podemos dividir todo por norma de x cuadrado sin ningún problema. Y decir que mu es igual a mu conjugado implica que mu es real. Es una forma de caracterizar los números reales cuando uno trabaja en el plano complejo. Son los números que su conjugado es igual al mismo. Entonces, bueno, nos faltaría probar la parte 3, que la voy a hacer en una pizarra nueva, que si tenemos una isometría, entonces necesariamente, si hay algún valor propio, ese valor tiene módulo igual a 1. Eso creo que es bastante claro, pero bueno, vamos a hacerlo. Hagamos una pizarra nueva, generemos una pizarra nueva. Muy bien, supongamos que T es una isometría. Si T es isometría, creo que el acento no va ahí, disculpen, creo que va aquí. Yo soy malísimo para los acentos. Siempre tengo que preguntarle a mi esposa dónde van los acentos. Aquí, isometría, ok, ahora creo que sí. Si T es una isometría y supongamos que x es distinto de 0, supongamos que ustedes toman un vector propio, ¿verdad? X distinto de 0, para el cual tenemos la relación de lo que estamos estudiando hoy. T de x es igual a mu por x. Bueno, pero la isometría preserva las normas. La norma de T de x tiene que ser igual a la norma de x. Esa es la definición de isometría. Entonces, si yo veo eso acá, esto es igual a, por esta relación, a módulo de mu multiplicado por la norma de x. Y esta cadena de igualdades me dice que como el x es distinto de 0, yo puedo cancelar la norma de x, dividir por norma de x, y me queda que módulo de u implica que módulo de u, o el tamaño de ese complejo, es igual a 1. Entonces, en el caso de operadores isométricos, si hay algún autovalor, necesariamente ese autovalor tiene tamaño igual a 1. Entonces, bueno, vamos a escribir nuestro siguiente teorema, que estudia la relación de los autovalores con los operadores normales. Ya vimos que en el caso de proyectores solamente tiene dos autovalores, el 0 y el 1. En el caso de operadores autoadjuntos, todos los valores son reales. En el caso de las isometrías, el módulo de los autovalores es 1. Y vamos a ver en el caso de normalidad qué es lo que tenemos. Muy bien, tenemos entonces el siguiente resultado relacionado con el concepto de normalidad. Vamos a tener que si T es normal y x distinto de 0 es un vector propio, es decir, vamos a tener T de x igual a mu por x para un cierto valor mu complejo, entonces eso implica que T estrella de x es igual a mu conjugado. El vector es un vector propio también del operador adjunto, y con autovalor precisamente el conjugado del complejo que tenemos acá. Entonces, claro, entonces eso es un sí solo sí. Aquí está una implicación, pero es un sí solo sí porque si tenemos esto, volviendo a tomar adjuntos, vamos a llegar a esta cosa acá. Si podemos probar esto, tenemos la equivalencia de las dos cosas y por supuesto entonces se va a tener A y B. Basta probar lo que tenemos acá. A y B es que si x es un vector propio de t, o x es un vector propio de t, sí solo si x es un vector propio de t estrella, y la parte B es que mu es un valor propio de t
si, solo si mu conjugado es un valor propio de t estrella. Entonces lo que tenemos que multiplicar, lo que te estaba pensando en la prueba, lo que tenemos que probar es que t de x es igual a mu de x. Si t de x es igual a mu de x, entonces t estrella de x es igual a mu barra mu conjugado x. Vamos a hacer la demostración bajo el supuesto, por supuesto, que valga la redundancia, de que t es normal. Vamos a la prueba. Muy bien, entonces tenemos que probar que t menos mu i x igual a 0 implica que t estrella menos mu conjugado por la identidad aplicado al vector x es igual a 0. Pero, bueno, recordamos que t estrella es igual a t estrella t, porque t es normal, y eso claramente implica que si yo tomo el conjugado o el adjunto de este operador, me va a quedar t estrella menos mu conjugado por la identidad, y este operador es normal, o sea, el operador, pero el normal implica que el adjunto es normal, o sea, el operador, esto que tenemos acá y esto que tenemos acá son operadores normales. Bueno, lo podemos chequear brevemente. Para que algo sea normal, el producto de t menos mu la identidad multiplicado por t estrella menos mu conjugado por la identidad, esto es igual, vamos a desarrollarlo, me quedaría t estrella, ¿verdad? Después me quedaría menos mu conjugado multiplicado por t, después me queda menos mu multiplicado por t estrella, y después me queda más mu al cuadrado en módulo multiplicado por la identidad. Pero aquí podemos nosotros cambiar el orden, y esto me va a quedar t estrella t menos mu t menos mu t estrella más mu cuadrado multiplicado por la identidad, y esto es sin duda alguna, al hacer las cosas al revés, esto es t estrella menos mu por la identidad mu conjugado multiplicado por t menos mu i, ¿verdad? Porque si ahora multiplico este por este, me queda este, si multiplico este por este, me queda este que tenemos acá, si multiplico este mu conjugado por, espérense, ¿cuál va con conjugado? Va acá, disculpen, este lo estoy tomando de acá. Si multiplico este por acá, me queda este, y el último me queda también lo que tenemos acá. Entonces, este operador, o este operador, como ustedes prefieran, es un operador normal. Y hay una propiedad básica de los operadores normales, es que si yo los evalúo en un x, a él y a su adjunto, las normas son iguales. Eso ya lo vimos, ese resultado. Entonces, si esto vale 0, que es la hipótesis, ¿verdad? Que esto vale 0, necesariamente también esto que está acá vale 0, y eso implica, ¿verdad?, que t estrella de x es igual a mu conjugado x. Muy bonita la prueba, y eso es lo que significa que hemos terminado nuestro teorema y también la sección. Hay unos ejemplos en el libro que, bueno, yo se los voy a dejar que ustedes los revisen, como siempre. Es importante ver el material que está en el libro, pero ya el video, imagínense, media hora es suficiente para nosotros. Entonces, vean los ejemplos, y también, como siempre les digo, vean los ejercicios que están en el texto de Berberian, que creo que va a ser importante para que ustedes completen lo que estamos haciendo y se les ocurran nuevas cosas y nuevos problemas,
porque creo que la parte de ejercicio es vital. Ah, por cierto, que vi un ejercicio cuando se terminaba el tema de subespacios invariantes, la sección, eso no es un capítulo, es una sección del capítulo 6, la última sección, deja Berberian el problema del subespacio invariante como un ejercicio, le pone 2 asteriscos, quizás debió haberle puesto 3 o infinitos asteriscos, porque ese problema todavía no está resuelto, es decir, no se sabe si todo operador acotado en un espacio de Hilbert tiene siempre un subespacio invariante no trivial, porque sabemos que el 0 y el espacio son operadores invariantes siempre. Y hay muchos resultados acerca de subespacios invariantes, pero no se sabe si en general eso se cumple siempre que, dado el operador T, va a existir un subespacio invariante. En espacios de Banach no es cierto el resultado. Se puede construir y es una construcción que creo que la hizo el matemático Per Enflo y después una matemática inglesa, ahorita no me recuerdo, ella hizo una versión simplificada, pero en espacios de Banach no es cierto que todo operador acotado tenga un subespacio invariante, pero no se sabe si el resultado es cierto para los espacios de Hilbert. Entonces, fíjense qué bonito que un autor entre los problemas del libro deje problemas de investigación abierta para que la gente que está estudiando su material, bueno, puedan pensar cosas ya realmente avanzadas como es sin duda ese problema. Entonces, nada, les quedan a ustedes los ejemplos y con eso terminamos la primera sección del capítulo 7. Estamos ya en el capítulo 7 del texto de Berberian. Nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.